el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis. Y para mayor entendimiento, quiero que usted lo pueda ir leyendo en la versión Reina Valera, que es la versión que la mayoría poseemos. Mientras usted lee en la versión Reina Valera, voy a leer en el lenguaje de la Biblia Nueva, Biblia al Día. Apocalipsis 17, a partir del versículo 1, cuando esté allí, diga aleluya o amén. Gloria al Señor. Bueno, estaremos hablando el día de hoy la continuidad del tema el ascenso del anticristo, el poder global, la religión del anticristo, la religión del anticristo. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: la mujer montada en la bestia. La versión Reina Valera dice, ¿condenación de quién? Me gusta esta versión que tengo en mi mano porque hace hincapié en esa expresión, la mujer montada en la bestia. La bestia es el anticristo, representativo por el anticristo, pero es un imperio, pero habla de una mujer, y no es cualquier mujer, es una mujer que en cierto momento se le dará, obviamente es una mujer simbólica, representativa, pero está montada sobre la bestia. Y si la bestia es perversa, y si la bestia, el anticristo, es perverso, esta no es nada menos perversa, la mujer. Dice, uno de los 7 ángeles que habían vertido las plagas vino a donde yo estaba y me dijo, ven para que veas lo que le pasará a la gran prostituta que se sienta sobre las muchas aguas. Versión Reina Valera utiliza un término un poco más eufemístico, ramera. Luego dice, los reyes tuvieron con ella relaciones sexuales ilícitas, diga, los gobernantes. Dice, tuvieron con ella relaciones sexuales ilícitas y los habitantes del mundo se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Los moradores de la tierra, dice la otra versión. Versículo 2, versículo 3. En el espíritu, el ángel me condujo ¿a dónde? Al desierto. El mismo Juan, en el capítulo 4, dice que fue conducido al cielo, porque dijo, sube acá, y estaba en el espíritu, pero acá lo conducen a otro lugar, al desierto. Allí estaba una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Habla de cabezas y cuernos, poderes de reinos, de reino. Dice, y el cuerpo recubierto de blasfemias contra Dios. Ahora dice, la mujer vestida de púrpura y escarlata, estaba vestida ¿cómo? De púrpura, un color de reino, y escarlata, un color también muy similar a las vestiduras muy populares en una de las religiones más impactantes de todos los tiempos. Dice, estaba adornada de hermosísimas joyas de oro, piedras preciosas y perlas, y sostenía en la mano una copa de oro repleta de obscenidades y de las impurezas de su prostitución. ¿Qué palabra utiliza allí en la versión que usted tiene? La palabra cáliz. ¿A qué le suena eso de cáliz? ¿Quiénes utilizan eso del cáliz? No lo responda, simplemente medítelo. Luego dice el texto sagrado en esta versión, versículo número 5, en la frente llevaba escrito su misterioso nombre, Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y madre de las más odiosas idolatrías del mundo. No está hablando de una mujer literal, está hablando de en este caso, un sistema religioso. La palabra Babilonia viene de una raíz que implica 2 cosas, confusión y al mismo tiempo puerta de los dioses, es decir, una confusión que le abre puerta a fuerzas del mal. Madre de las prostitutas, no habla de la prostituta, sino de las prostitutas, es decir, que todas aquellas que tengan algo que ver con esta se vienen a llamar hijas de la gran ramera. Y madre de las más odiosas idolatrías del mundo. ¿Qué es lo que promueve?
la idolatría. No tardé en comprender que estaba ebria. ¿Estaba cómo? Ebria. ¿Con la sangre de quiénes? De los santos mártires de Jesús. Es la que tiene en su haber el asesinato de millares y millares de mártires por causa de Cristo. La miré horrorizado. Note eso. ¿Por qué te horrorizas?, me preguntó el ángel. Te voy a decir quién es ella y quién es esa bestia sobre la que está sentada. Esa bestia antes vivía, pero ahora no. Está hablando de aquel imperio romano, pero ahora no. Sin embargo, pronto surgirá del abismo y marchará hacia su destrucción, porque viene una reestructuración del antiguo imperio romano para formar el gran imperio mundial del anticristo. Los moradores de la tierra que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se pasmarán de asombro al verla aparecer después de muerta. O sea, hay que entender que a veces se refiere representativamente al gobernante principal, que en este caso será el anticristo, pero también al imperio como tal. Y ahora oye y entiende bien lo que te voy a decir. Sus 7 cabezas representan las 7 colinas sobre las que está asentada la ciudad en que reside esta mujer. Vaya a Google y busque cuál es la ciudad en el mundo que está reposada sobre 7 colinas. Y le va a dar como resultado Roma. Y en Roma está un estado dentro del estado que se llama Vaticano. No es casualidad. Sus 7 cabezas representan las 7 colinas sobre las que está asentada la ciudad en que reside esta mujer. Representan también 7 reyes. 5 de ellos ya cayeron. El 6º está gobernando ahora y el 7º aún no ha surgido, pero reinará por poco tiempo. Hablando del corto tiempo del reino de este rey, al que se le llama el 7º, pero también el 8º. Dice, la bestia que era y murió es el 8º rey, aunque es uno de los 7 que habían reinado antes, e irá también a la destrucción, porque está representando un imperio que ya había existido, pero ahora resurgido, y confusión de toda la maldad de todos los demás. Luego dice el texto sagrado, la bestia que era y murió es el 8º rey, aunque es uno de los 7 que habían reinado antes, e irá también a la destrucción. Luego dice, los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han subido al poder. Esto habla de esa confederación de naciones, de reinos que le darán el poder al anticristo. Dice, durante 1 hora se les permitirá reinar junto a la bestia. Es como una coalición o un convenio de naciones. Luego, su propósito es entregar al monstruo, o sea, a la bestia, el poder y la autoridad que poseen. Versículo 14. Y se unirán para pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Y los que los siguen son sus llamados, sus elegidos y sus fieles. Versículo 15. Usted va a entender por qué es tan menester leer así casi un capítulo completo para poder entrar a esto. Dice el versículo santo, el versículo 17. Entonces Dios les hará, bueno, salté el versículo 15. Además me dijo el ángel, mire qué representa esa ramera, esa religión. Las aguas sobre las que la prostituta está sentada representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tiene un epicentro en una ciudad muy populosa, asentada sobre 7 colinas, pero su influencia es tal que puede dominar pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La bestia y sus 10 cuernos atacarán a la mujer, y esto es lo más impactante. La bestia y sus 10 cuernos atacarán a la mujer, impulsados por el odio que sienten hacia ella, y la dejarán desnuda y desolada, y los propósitos divinos, por acuerdo mutuo, entregarán a la bestia
la autoridad para que se cumplan, dice acá, bueno, salté algo acá, dice, la bestia y sus 10 cuernos atacarán a la mujer impulsados por el odio que sienten hacia ella y la dejarán desnuda y desolada y la devorarán por fuego. Versículo 17, entonces Dios les hará concebir un plan, note eso, con el que se cumplirán los propósitos divinos, por acuerdo mutuo, habla de una componenda, habla de un pacto, entregarán a la bestia la autoridad que poseen para gobernar. Ahí viene un gobierno donde a alguien se le da a mucho poder, demasiado poder, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Versículo 18, y la mujer que has visto representa a la gran ciudad que gobierna ¿a quiénes? A los reyes o a los gobernantes de la tierra. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Gloria al Señor. Quiero comenzar diciendo una frase que hace parte de un adagio muy conocido, popular, que nos va a llevar a entender básicamente lo que queremos hoy presentar con la ayuda del Señor. ¿Cuántos han escuchado ese adagio que dice que el diablo paga mal a quien bien le sirve? ¿Lo hemos escuchado? Nosotros sabemos que la gente que más se dispone a servirle a él son los que van a terminar muchísimo más afectados todavía. Es decir, debemos entender que quien se pone a hacer pactos con el diablo nunca le terminará saliendo bien la situación. Siempre le irá de mal en peor. Amados, el único que no falla y el único que aun cuando nosotros le fallemos y no le trabajemos como Él se lo merece es el Señor Jesucristo. Pero lo mismo ocurrirá para el establecimiento y la implementación de lo que se llama la gran religión del anticristo. Todo lo que tiene que ver con el andamiaje para preparar el no solo gobierno militar, político y en todas las esferas de la sociedad para el anticristo, no puede tener su mayor efecto a menos que haya una religión verdaderamente poderosa que esté de su lado, que le esté facilitando el camino. Y justamente estamos viviendo en un año muy significativo, porque en este año se va a inaugurar algo que es muy llamativo, que está aconteciendo en el mundo hoy, que en este caso es lo que tiene que ver con unos monumentos, que ya los voy a mostrar en una fotografía en un momento, unos tremendos edificios que tienen que ver con la unificación, entre comillas, con la unidad mundial de las religiones más importantes del mundo. Y tiene que ver con el catolicismo, porque aunque le llaman cristianismo, pero el verdadero cristianismo nada tiene que ver con el catolicismo como tal, es el catolicismo, es el judaísmo y es el islamismo. Y eso lo vamos a mirar en unos momentos. Algo que me llama la atención también es que en Apocalipsis capítulo 17 se habla de la condenación o de la caída que se ha venido hablando en la Biblia, de la gran ramera, ante el ataque siniestro de reyes poderosos encabezados por la bestia. No obstante, si usted fue detallista al leer, se dio cuenta que esta mujer que representa más que solo una religión como tal, más que solamente un concepto religioso, lo que representa es una amalgama, o en términos más comunes, un salpicón, un revoltijo de muchas ideologías que están representadas en esa religión. Por eso, para los conocedores de la historia, aún de la Iglesia Católica, deben saber que la Iglesia Católica de hoy, encabezada por el actual Papa, nada tiene que ver con la Iglesia Católica de ciertos momentos de la historia, donde por lo menos tenían algunas doctrinas mucho más fundamentales o conservadoras, como se le llaman. Hoy en día el sistema aún católico ha venido a ser dominado por un personaje que es tremendamente, abiertamente descarado en sus propósitos,
de establecer el plan, que no es otra cosa que simplemente el andamiaje, el ponerle el terreno, el allanarle el camino a una religión mucho más poderosa que viene. Y aunque ellos muchas veces creen que están haciendo un trabajo, ya la Biblia profetiza que finalmente este ser los va a usar a ellos y luego los va a pisotear y luego los va a destruir. Porque hay que tener en cuenta que esta Babilonia, que en este caso los eruditos en escatología dicen que el capítulo 17 habla de una Babilonia eclesiástica y religiosa, pero el capítulo 18 habla de otra Babilonia, que es una Babilonia literal, más comercial. Si usted lee, se dará cuenta que no tiene que ver necesariamente con la misma Babilonia, sino que la primer Babilonia, que es la que aparece en el capítulo 17, tiene que ver con una religión, mientras que el capítulo 18 habla de algo más, es decir, habla de un sistema de comercio, de control mundial, que va a ser realmente el epicentro, es decir, la restauración de la verdadera Babilonia, de la que siempre han surgido grandes problemas para la humanidad. Si uno va a la Biblia, uno se da cuenta que una de las primeras grandes maldiciones para la humanidad fue cuando hubo una unificación, un convenio para que se pueda levantar un monumento, según ellos, para alcanzar, para ir en contra realmente de Dios. Y ahí es donde vino lo que se llama la división de las lenguas, de los idiomas. Y esto produce, obviamente, ciertamente frena ese plan siniestro de un gobierno mundial que estaba en esa época siendo dirigido por una especie de ancestro, digámoslo así, de tipo, de sombra o de figura del anticristo que vendrá. Porque Nimrod fue ese primer personaje que hizo el ensayo de poder tener un control, un gobierno totalitario, un gobierno mundial. Y ahí le resultaba muy fácil por varias razones. Número uno, porque había una sola lengua. Número dos, porque había una sola religión. Número tres, porque él era el jefe máximo de la pirámide, era la máxima autoridad. Se le había otorgado todo el poder. Y lo más importante, porque los reyes de aquella época, número cuatro, eran vistos no solo como gobernantes o como gente que tenía cierto poder, sino que eran vistos como dioses, representativamente hablando. Y la gente sí o sí, no solamente lo veían como un gobernante poderoso, sino como su Dios, como un Dios para ellos. Por esa razón vemos que la Babilonia siempre ha tenido que ver con la destrucción, con la ruina, con el caos de la humanidad. Y hacia donde quiero ir es que en el capítulo 17 de Apocalipsis se nos menciona en todos estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, en resumen, se nos menciona cómo esta mujer a la que se le llama ramera o prostituta, que representa un ente religioso muy poderoso, que ha tenido varias cualidades o características que son bastante claras en la Biblia. Número uno, que ha tenido un epicentro mundial. Y la Biblia describe hasta el lugar donde tuvo su epicentro, Roma. Un lugar donde está su centro de mando o su centro de control. La Biblia muestra que ha tenido control sobre pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. La Biblia muestra, y esto es lo que más me llama la atención, que ella tuvo mucho que ver con reyes, con poderosos, con gobernantes de la tierra. Dice que los reyes, en un sentido simbólico, tuvieron relaciones sexuales ilícitas, y los habitantes del mundo se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Es decir, representa una iglesia, una religión apóstata en todo el sentido de la palabra, que promueve siempre la inmoralidad, que siempre ha estado del lado de la inmoralidad, aun cuando de labios menciona el nombre de Dios, menciona la Biblia, pero siempre ha defendido la inmoralidad. Los que les gusta leer, les recomiendo un libro muy importante que se llama, al que algunos llaman, dicen que este libro fue vetado porque el autor se retractó de muchas cosas de las que están allí. El libro de Ralph Woodruff, que se llama Babilonia, Misterio Religioso.
No obstante, cuando usted hace un estudio mucho más profundo, se da cuenta que él no se retracta porque lo que escribe era falso, sino porque él también de alguna manera cae en la misma apostasía posteriormente, a pesar de saber tanta verdad, de conocer tanto. Hace un libro, es como lo que ha pasado lamentablemente con gente, por ejemplo, que escribe libros de unicidad y luego terminan creyendo en la Trinidad. O escriben libros en contra del recasamiento y luego terminan favoreciendo el recasamiento. Es decir, algo sucede de esa manera, y cuando uno investiga esa historia y lee ese libro, se da cuenta cómo hubo papas, entre ellos que practicaban la magia y eran papas, practicaban la brujería y eran papas. Hubo una papisa incluso. Habla de la historia de algunos de ellos que mandaban a matar a los que los podían suceder, porque era no solamente un asunto religioso, sino un asunto de poder, y era de control. Practicaban la brujería, practicaban la pedofilia, practicaban el homosexualismo y todo tipo de maldad. Y no solo eso, sino que esta iglesia apóstata, como lo dice el texto sagrado, dice que estaba ebria. En este texto que me impactó en esta versión, dice en el versículo 6, no tardé en comprender que estaba ebria con la sangre de los santos mártires de Jesús. En otras palabras, obviamente nada tiene que ver con una iglesia pura, virgen, de la cual representa la iglesia del Señor, sino una iglesia, en este caso, corrupta. Incluso ni siquiera se le da el honor de llamársele iglesia, sino ramera. Se le dice la prostituta, la madre de las rameras de la tierra. Y esta tiene en su haber el asesinato por medio de cruzadas, por medio de la Inquisición y por medio de cantidad de escenarios de masacre a todo aquel, como lo hizo desde su mismo nacimiento con Constantino, que supuestamente fue el primer cristiano convertido, que nada tiene que ver realmente con un convertido al cristianismo. Dijo que era por ley que todo aquel en su reino, en lo que alcanzaba a gobernar su imperio romano, tenía que creer en lo que ellos creían. En otras palabras, siempre fue una iglesia impositiva, no así el verdadero evangelio de Jesucristo. El verdadero evangelio de Jesucristo no se impone, solo se expone. Dios convence y la gente voluntariamente viene. Pero este tipo de religión ha matado a cientos de miles y miles y miles de personas, tanto que la Biblia dice que está ebria de la sangre de los santos, y no cualquier clase de gente, sino principalmente a través del Coliseo romano, a través de las catacumbas, a través de todo lo que tiene que ver con la historia de miles y miles de personas que tenían que huir. Aquí mismo en Colombia, hasta no hace más de 50 años, también se mataba. ¿Y quiénes eran los promotores de esto? Esta organización tan poderosa a nivel mundial, que todo aquel que predique lo opuesto, lo contrario a lo que ellos predicaban, iba y masacraba. Aquí mismo en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, aquí mismo en el país Colombia, Adán Edom fue el primer asesinado por hoguera, y la forma de matanza era terrible. Hitler les quedó pequeño, Stalin les quedó pequeño, Saddam Hussein les quedó pequeño en sus ideologías perversas de cómo matar gente. Muchas de esas matanzas eran lo más de horrorosas y espantosas, y definitivamente la Biblia tiene razón cuando dice que estaba ebria con la sangre de los santos mártires de Jesús. Tanto que la Biblia dice, note usted, a la altura del capítulo 17, Juan ya había visto una cantidad de cosas, pero el texto dice que lo horrorizó ver a esta mujer. Es decir, si un hombre como este había visto tantas cosas, y el texto sagrado dice que se horrorizó o se asombró al ver lo que esta mujer representaba, era porque definitivamente estaba viendo algo muy malo, muy perverso. Había descrito desde el mismo capítulo 6 de Apocalipsis a uno que salía sobre un caballo blanco, como marchando en son de paz, y representando al anticristo. Y en el capítulo 13 habla de que era una bestia, y que él es secundado por una segunda bestia, que es el falso profeta, y que se promueve adoración para él. Había hablado de juicio, de plagas, había hablado desde sellos, trompetas, copas, todo eso. Y aún así, cuando llega el capítulo 17, todavía había algo que le horrorizaba, porque era maldad pura,
maldad en su máxima expresión, lo que estaba viendo. Tanto que esta mujer estaba teniendo control, como lo dice el texto sagrado, no solo sobre las muchedumbres, no solo sobre las personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, sino que tenía control sobre los reyes y los gobernantes de la tierra. Y cuando habla de los gobernantes, habla en todo el sentido de la palabra. Un detalle que me llama la atención es entonces que esta mujer, como lo describe en esta Biblia, me gusta mucho el mismo título, la mujer estaba montada en la bestia. Es decir, era una mujer vestida de púrpura escarlata y escarlata, que estaba adornada de hermosísimas joyas, de oro, de piedras preciosas, de perlas, que sostenía en la mano una copa de oro repleta de obscenidades y de las impurezas de su prostitución. Dice en esta versión que sostenía en sus manos, en la versión Reina Valera, esas palabras son claves para entender. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, no se requiere ser mal pensado, no se requiere ser ideologizado ni sesgado para leer en la Biblia a qué potencia religiosa se está refiriendo. Es decir, es evidente, es notable. Las vestiduras que ellos usan son la fiel pintura de lo que está diciendo este texto. Los elementos que ellos usan, las matanzas, las masacres, el control y, lo más importante e irrevocable, el lugar donde está su epicentro de gobierno. Su epicentro de gobierno. Hay comentaristas bíblicos y hay Biblias como esta que poseo, que es muy hermosa, que tiene que ver con esto. Esta se llama la Biblia de Estudio de Reconciliación, donde también nos menciona algo sobre esta gran Babilonia. ¿Por qué es diferente la del capítulo 17 la del 18? Porque la del 17 se refiere a una Babilonia simbólica que está en Roma, que es la capital del imperio, simbolizada por el nombre de Babilonia. Pero la del 18 se refiere a la Babilonia literal, que va a ser reconstruido otra vez ese reino otra vez, y no es exactamente allí. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que está sentada sobre muchas aguas, hablando de la humanidad. Está teniendo control sobre los reyes, pero también dice las Sagradas Escrituras que esta está ubicada en un sector donde la ciudad que está allí está asentada sobre 7 colinas, las que está asentada la ciudad en que reside esta mujer. Y es fácil hoy en día saber cuál es aquella ciudad en el mundo donde la misma gente, usted búsquelo allí y usted se da cuenta, la ciudad asentada sobre 7 colinas o sobre 7 montes, y es exactamente la ciudad de Roma. No hay en el mundo ninguna otra religión más poderosa durante el paso de la historia. Los que estudiamos historia de la iglesia tenemos que estudiar también el avance, el origen, las diferentes etapas, y es interesante ver que religiosamente hablando no hay ninguna otra que haya tenido tanta influencia y tanto poder, porque como lo diría alguien, se volvió una clerocracia, es decir, se volvió una mezcla entre lo religioso y lo político, y por eso tuvo tanto alcance, tanto poderío, se mezcla. Por eso hoy en día hasta se hacen llamar católico, apostólico y romano. Obviamente están ahí sus bases, pero el asunto es que la bestia de la que se habla aquí es un reino tan poderoso que hará lo que un político suele hacer, y es aprovecharse de los demás, doblegársele mientras logra su cometido y luego sacudirse y hacerle lo que le hizo a aquella mujer. Es decir, esta gran religión pensaba que estaba implementando la influencia del mundo. Y ahora le voy a mencionar solamente un par de pactos a nivel mundial que se están realizando y quién los está promoviendo. Pero me llama la atención que
Ellos piensan que están tomando control, pero no se dan cuenta que finalmente no son más que parte de los usados, de los objetos que este sistema está usando para llegar a tener el poder, control absoluto y el poder total. Ahora, volveremos a estos versículos después de esto y usted va a entender muchos más detalles todavía. Habíamos dicho en el mensaje anterior que todo en el andamiaje para la instauración del gobierno global del anticristo es un plan perfectamente orquestado como un ataque sistemático y perverso hacia la fe verdadera, hacia la moral y hacia el cristianismo bíblico y puro. Es decir, hoy en día es tal el trabajo que han logrado hacer que usted busca en la internet o en los libros y usted busca cristianismo. Y cuando dice cristianismo, meten al catolicismo, como si ellos y nosotros fuéramos lo mismo. Resulta que, como dice un pastor, nos pusieron a bailar a todos allí en el mismo lugar, pero resulta que no es lo mismo cristianismo bíblico y apostólico que cristianismo católico, que incluso el término cristianismo, con lo que les voy a mostrar hoy, ya le queda demasiado salido, ya ni siquiera le cabe ese término cristianismo. Ahora, por otro lado, otro detalle interesante es que no solamente va en contra de la fe, la moral y el cristianismo bíblico y puro, sino que cuando leemos detalladamente Daniel capítulo 11, donde se describe a este blasfemo ser, y Primera Tesalonicenses capítulo 2, que ya hemos leído también, se ve que el ataque es absolutamente en contra de Dios. Dice que hablará blasfemias, se dice que hablará contra los que están en los cielos, se dice que maldecirá, blasfemará contra Dios. Siempre ha sido un ataque anticristo, antidios, antimoral, antibiblia, anticristo y antievangelio puro. Todo esto con el propósito de establecer finalmente un tipo de religión cuya primera etapa será sincretista o ecuménica o una mezcla y finalmente será totalitaria. Porque ahí es donde está la diferencia. No es lo mismo el cristianismo bíblico, donde por el contrario, si usted hace un estudio de los apóstoles, el mismo Señor Jesús vino a dar su vida. Los apóstoles, todos ellos, a excepción de Juan, uno de ellos, como fue, según, si no me falla la memoria, Tomás, murió de una manera terrible, le quitaron su piel, lo desollaron. Otro de ellos murió crucificado, como fue Pedro. Otro de ellos murió, muchos de ellos murieron aserrados, murieron apedreados, murieron alándolos un caballo para un lado y el otro para otro y los desmembraron. Es decir, cada uno de ellos dio su vida. El verdadero cristianismo puro nunca ha cobrado la vida de nadie, pero este otro falso cristianismo ha matado a todo aquel que no crea en lo de ellos. Eso pasó aquí mismo en nuestra historia, en nuestros ancestros y las tribus y los aborígenes. Muchos de ellos murieron en manos de este supuesto evangelización mundial. Y los mataban de la manera más horrorosa y más espantosa. El problema es que presentaron eso como cristianismo. Tanto que hoy en día el ateísmo puro, ese es su argumento más fuerte, porque ellos dicen, el cristianismo ha matado a nuestros ancestros y a nuestros aborígenes y a nuestros antepasados. Pero uno le dice, ¿pero de qué cristianismo me estás hablando? Porque incluso hoy todo el mundo se llama cristiano, ¿no? Hoy en día ya es de moda. Hubo una época donde la palabra cristiano, dice la Biblia que el origen fue, le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, pero era un término despótico, era un término despectivo, era un término más bien burlesco. Luego, con el paso del tiempo, se lo tomó como un honor decir, claro, soy seguidor de Cristo. Pero hoy en día se lo ha tomado como una palabra de moda. Todo el mundo dice, soy cristiano. Pero dentro del cristianismo están los cristianos de todo tipo. Pero hay solo un verdadero cristianismo bíblico. Así que para establecer una religión de carácter totalitario, se requiere primero
un andamiaje ecuménico. ¿Qué es ecuménico? Es unificación. Hoy en día ya suena fuerte ese plan siniestro que tiene que ver, por supuesto, en todas las áreas para poder lograr su cometido. Ya habíamos hablado que la carrera del anticristo hacia el poder tiene 5 puntos y hoy voy a destacar otros más. Por ejemplo, necesita que el mundo de su entonces sea un mundo impío, un liderazgo carismático debe tener él, poder militar y de la fuerza, debe tener gran oratoria, debe conquistar naciones y territorios y por ende tiene que tener acceso a lo que le dé control en todas las esferas. Por eso el gobierno en ese territorio entre el Medio Oriente y esa zona de Europa donde él se establece, realmente tiene todas las posibilidades para luego tener el control en todo el mundo. Se dice, por ejemplo, que el 60% del petróleo a nivel mundial lo tienen en ese territorio y será ese territorio el que finalmente va a tener el control de todo. Allí, en ese terreno fue donde se dio la Primera Guerra Mundial, donde se dio la Segunda Guerra Mundial y donde proféticamente se dará la Tercera Guerra Mundial. Y una cantidad de guerras, porque no solo es el Armagedón, sino que hay muchas más guerras en la Biblia. Pero algo que me llama la atención también es que este ser necesita, para que su cometido se logre o se dé, él necesita haber tenido un control en todas estas esferas que le voy a mencionar rápidamente para conectarlo hacia el punto. Hay un libro escrito por Stephen McDowell y Mark Billils que en su página 34, este libro se llama En búsqueda de la República Hebrea, que describe cómo es el código bíblico de establecer una nación basado en los principios legales del Éxodo. Algo que me llama la atención es que para poder tener control, no solamente en el sentido político del término, sino para poder tener luego un énfasis y un control religioso, se necesita hacer un control mental e ideológico, una promoción de sus doctrinas e ismos a través de la educación, entre comillas. ¿Cómo lo hacen? Infiltrando todos los medios escolares, desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades. Tienen que no enseñar una educación basada en principios, en ética, en valores y en morales espirituales, sino que necesitan meter sus ismos, sus doctrinas, sus ideologías, tanto que estos autores expertos en esa área, cristianos, describen con una frase muy certera y dicen que la filosofía escolar de una generación será la filosofía de gobierno de la siguiente generación. Y es lo que ha venido ocurriendo hoy en día. Tengo contacto con amigos, con pastores, hijos de pastores, gente en todo Colombia que han entrado a estudiar a diferentes lugares y dicen: yo quisiera entrar a estudiar un lugar donde no me ideologicen con nada, donde yo aprenda lo mío. Pero, por ejemplo, uno de ellos me decía: el primer lugar es un hijo de pastor, y me dice: el primer lugar donde estudié mi carrera de derecho, la primer clase que me dieron, era el filósofo, el profesor más preparado de todos en esa carrera, y la primer clase consistía en demostrar que Dios no existe, de manera que no pueden legislar moralmente. Y fue tan tremendo el efecto de este hombre que después de ser un hijo de pastor se volvió ateo. Y por la gracia de Dios hoy es un apologista, es el hermano Andrés Manzanares. Pero él se convirtió en ateo después de que viene alguien y lo bombardea. Hoy en día es un abogado y además es un gran ministro y es un apologista, pero él dice: pero mi fe fue sacudida, a mí me hicieron pedazos en mi fe. ¿Dónde? En una universidad. Y algunos piensan que la universidad privada es mejor que la pública y no se dan cuenta que estos han infiltrado todos los niveles. Incluso, aunque se llame javeriana, cristiana, católica, porque también fue ideologizada hace muchos años con una teología que se llama la teología de la liberación, que es una herejía del cristianismo de los hechos. En realidad es una herejía, es una mala interpretación del libro de los Hechos, que ha presentado la idea de que Jesús favorece a los pobres por encima de todo, y si usted es pobre es más moral que los ricos, como si se fuera al cielo por ser pobre solamente. Incluso alguna vez yo escuchaba a alguien una aberración cuando decía
que Jesús ayudó a cierta mujer que era, no sé de dónde saca eso, pero él decía que ella era una prostituta, una ramera, y decía, y era ramera, la mujer adúltera, era ramera porque era pobre. O sea, como si por ser pobre todas las mujeres deben volverse prostitutas, porque eso es un concepto que viene directamente de las raíces de la teología de la liberación, que eso es algo de lo cual estaremos hablando más a fondo cuando toquemos las ideologías del mal. Voy a enseñar de cada una de esas ideologías del mal. Tienen que tener ese control ideológico y la principal manera es adoctrinamiento en las escuelitas, en los colegios y en las universidades. Conozco de muchos testimonios de personas, de profesores, de gente que me ha hablado y me dicen, hermano, yo comencé siendo cristiano, pero salí de la universidad siendo ateo, o salí de la universidad pensando semejantes barbaridades. Yo no sé qué estudiabas, uno pensaba que estudiaron ciencias políticas, pero no, estaban estudiando cualquier materia, pero han infiltrado todos los niveles educacionales. El control almático o emocional, necesitan exacerbar los sentimientos, primordialmente los malos. Y todo esto va a apuntar hacia lo que es el establecimiento de la religión del anticristo, porque con esto están llevando hacia allá y lo vamos a ver en un momento. Necesitan un control espiritual en la gente para llegar a una conciencia de lo moral anulada. Necesitan todo tipo de control de los cuales ya habíamos mencionado, solo estoy destacando algunos, como el control mediático, que tiene que ver con medios como elemento de manipulación y adoctrinamiento. Es tan tremendo este asunto que hoy en día existen periodistas y también existen pseudo periodistas que presentan sus canales como si fueran periodistas, pero hacen parte de una corriente ideológica y todo el mundo dice, pero lo miré en las noticias, o lo dicen en las noticias. Pero hay gente infiltrada en todos los 7 niveles de poder. Hay 7 esferas de poder para poder tener control sobre una sociedad. Y la Biblia dice en Apocalipsis que todas las 7 esferas deberían estar rendidas a los pies de Cristo, pero lamentablemente hoy en día la iglesia se ha replegado de esas 7 esferas de poder y solamente le ha entregado el poder a los impíos, a los perversos, a los malos, en todas esas 7 esferas de poder. ¿Cuáles son? Una de ellas, en primer lugar, el poder, gobierno, las riquezas, economía, la educación, la salud, los medios, las artes, la comunicación, el entretenimiento, todos los niveles donde la gente puede influenciar. La iglesia por muchos años se salió, se fue, porque le enseñaron mal, pensando que la iglesia es la única manera de ganar a la gente. Y hoy en día hay muchos que se quejan de los malos gobiernos, de los malos presidentes, de los malos gobernantes, pero no hay ni un solo cristiano de peso que pueda llegar a ser un presidente. Se quejan de las malas educaciones y el adoctrinamiento diabólico en las mismas universidades, pero no hay docentes de peso, directores, gente de peso que esté controlando en esos lugares. Se quejan de lo que los medios dicen y no hay periodistas cristianos sólidos. Se quejan de lo que mucha de esta gente ha venido infiltrando, tomando, tocando. Hoy en día se ha llegado a un nivel de depravación tal que lamentablemente la culpable principal por lo que esto está sucediendo ha sido la iglesia misma, porque le ha cedido el poder a estas personas. Y cuando la Biblia dice que cuando los justos gobiernan o cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime, la culpa siempre será de la misma gente, del mismo pueblo. Lo mismo sucederá con el anticristo. Por esa razón yo doy gracias a Dios que en estos últimos años y a medida que el Señor se acerque, la iglesia va a tener que abrir sus ojos y se va a tener que dar cuenta de que usted y yo no solamente podemos servir a Dios detrás de un púlpito siendo pastor, siendo evangelista, siendo maestro o siendo una esposa de pastor o un músico, porque en la iglesia se enseñó por años que la única manera de servir a Dios e impactar al mundo es detrás de una batería, detrás de un micrófono, detrás de un piano, detrás del título de ser un pastor, pero se requiere a
gente que esté totalmente llena de Dios, que en cualquier esfera de la sociedad puede impactar el mundo, con la labor, con la carrera, con lo que usted tenga, puede impactar la sociedad. Y si no, pregúntele a un personaje llamado George Washington Carver, que fue un personaje que él era un botánico, llegó a ser un gran científico, era cristiano y agricultor. Y él decía, pero ¿quién va a impactar al mundo siendo agricultor y cosechando y sembrando maní? ¿Qué impacto puedo tener? Pero llegó a ser uno de los hombres científicos más reconocidos de la historia, que llegó a descubrir 300 funciones, más de 300 funciones del maní. Y lo que a mí más me llamó la atención es que él se dedicó a estudiar lo que tenía que ver con botánica, con todo lo que tenía que ver incluso con la parte de la física, la química, todo lo necesario. Y cuenta él en una anécdota, se cuenta sobre él en un testimonio, de que este hombre un día se levantó y le preguntó a Dios y le dijo estas palabras. Le dice a Dios, Señor, ¿y para qué tú creaste el universo? Y el Señor le responde, le dice, pequeño hombrecito, tu mente limitada no tiene la capacidad de entender para qué yo creé el universo. Pregúntame por algo que esté a tu alcance. Así que el hombre le dice, bueno, Señor, ¿y para qué tú creaste al hombre? Le dice, todavía tu mente no alcanza a entender toda la grandeza de para qué creé al hombre. Pregúntame por algo que esté a tu nivel. Entonces él mira a su alrededor, mira unos maní, y él era experto un poco en eso. Entonces dijo, Señor, ¿y para qué tú creaste el maní? Le dice, aún tu mente no alcanza a comprender tanto sobre el maní, pero te voy a enseñar unas cuantas cosas. Ve a tu lugar, ve a tu laboratorio, haz ciertos experimentos con lo que tú sabes, con lo que tú tienes en tu mano. Y llegó a descubrir más de 300 funciones del maní. Entre esas 300 funciones, él hizo un tipo de betún basado en el maní, un tipo de leche basado en el maní, tipos de quesos basados en el maní. Cosas increíbles que salieron del maní. Y lo que más me impactó es que años después, en el Congo, en África, unos misioneros salvaron la vida de muchos niños mientras predicaban el evangelio a través de la leche de maní que este humilde hombre, que cuando le dieron el honor y lo invitó el presidente de Estados Unidos a darle el honor por todo lo que hacía, él le dijo, oye, ¿y tú cómo descubriste todo eso del maní? Le dijo, lo leí en un viejo libro. Y el hombre le dice, o sea que la Biblia habla del maní. Le dice, no habla del maní, pero sí habla del que hizo el maní. Y él fue el que me enseñó a mí cómo descubrir todas estas bellezas del maní. Entonces, quiere decir que usted puede servir a Dios en el área que usted tiene, con lo que usted ha estudiado. Porque, ¿hacia dónde voy con esto? De que muchas veces en el cristianismo hay hermanos que han estudiado cualquier carrera, llámese dibujo, llámese arte, lo que sea, y piensan, ¿y yo cómo sirvo a Dios con esto? Como si Dios estuviera fuera de todo eso. ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque han sacado a Dios de todas las esferas de la sociedad. Pero cuando alguien, yo no sé, ¿ustedes han oído hablar de la oreja de Van Gogh? Todo el mundo sabe de la oreja de Van Gogh, pero no saben que ese hombre era hijo de unos cristianos, y a causa del mal concepto que había de que la única manera de que ese hombre podía servir a Dios era estudiando en el instituto, en el seminario, volviéndose pastor igual que los demás, esa era la única manera de servir. Ese hombre terminó aborreciendo las cosas de Dios, terminó mal y finalmente se convirtió en un tremendo pintor, un tremendo hombre, pero nada que ver con Dios. Y decía alguien, el mundo ganó un gran pintor, pero la iglesia perdió un hombre que pudo haber impactado el mundo a través de la pintura, si tuviera una idea netamente cristiana. Así que, amados, Dios puede usarte a ti para servirle a Él en cualquier área, pero ¿cuál es el problema? Que lamentablemente hoy, así como el anticristo va a utilizar a un imperio, a un sistema religioso, para hacerlo sentar sobre él, cabalgar sobre él, como quien dice, estoy controlándolo, y no se da cuenta que lo está utilizando. Muchas veces el cristianismo ha permitido también ser permeado y utilizado por sistemas totalmente contrarios a la voluntad de Dios, como la idea de que la única manera de servir a Dios es detrás de un púlpito o con ciertos cargos clérigos, eclesiásticos y no más, y laicos.
Pero si usted es una persona que estudió, bueno, dígame usted una carrera cualquiera, derecho, abogacía, geografía, lo que sea, mercaduría, bueno, cualquier tipo de carrera, hay personas que piensan que no pueden servir a Dios en esa carrera y no se dan cuenta que, porque muchas veces ayer tuve una exposición con un grupo son personas, la mayoría de ellos son abogados, hay unas personas que son de la corte en algún país, hay personas de diferentes niveles, y les exponía algo que me llamó la atención, y es que aquí en Colombia, uno de los abogados constitucionalistas que participó en la Constitución del 91 y fue el ponente de la libertad de cultos y religiosa del código del artículo 19 de la Constitución del 91, fue un pastor cristiano evangélico que hace parte de una universidad. Él salió de la Pontífica Bolivariana y fue un hombre muy influyente, pero hoy en día, y no era unicitario, pero hoy en día nosotros gozamos del privilegio de poder tener libertad de culto. En medio dicen algo, sacamos la tarjetita, mire, artículo 19, ley 133 de 1994, tenemos libertad de culto, pero se lo debemos a un pastor cristiano que se atrevió a meterse en la época donde se decía que ser político era pecado para un cristiano. Pero si no fuera por él, ese código y esa ponencia no existiera. Y usted lo puede, eso es dominio público, busque quién fue el ponente de la libertad religiosa de cultos y el nombre del pastor, aquel que Dios utilizó aquí en Colombia. Y así ha ocurrido a nivel mundial. Lo que quiero decir con esto es que se requiere gente que en lugar de ser influenciado, sea influencia en todas las esferas de la sociedad. Desde lo más humilde hasta lo más sencillo. Y pongo como ejemplo a mi padre. Hace unos días lo han entrevistado una cantidad de veces. A mí no me han entrevistado la primera vez. Pues me han entrevistado por otros proyectos y todo, pero nunca así como a él, que le pone micrófono y que el diario y que de las universidades y tantas cosas aquí en la ciudad. Y él cada vez que tiene su oportunidad les predica a ellos por estos medios. Y les habla de Cristo y les habla de Dios. Y me llamó mucho la atención una de las respuestas que él daba, y aunque tiene lógica, pero hablábamos con mi esposa de eso, de que cuando alguien tiene un llamado por Dios puede impactar en cualquier área donde se encuentre. Y él le preguntaron, ¿y usted no le hubiera gustado estudiar en alguna otra área para pues tener otra vida, otra calidad? Y él con su humildad le dice, claro, pues a mí me hubiera gustado estudiar así sea para ser un abogado, pero resulta que mi papá se murió cuando yo tenía 6 años y yo tuve que crecer, ser prácticamente desde niño trabajar, yo era el hijo mayor, tuve que sostener a mis hermanitos, soy como el papá de ellos, ayudar a mi mamá y con lo que ahora soy, puedo bendecir mi familia, puedo bendecir a otros. Pero cuando yo escuchaba esa respuesta decía, bueno, tiene cierto sentido, pero ¿sabe qué es lo que me ha llamado la atención? Que así, como un humilde señor que vende dulces en una esquina de la ciudad de San Juan de Pasto, ha evangelizado sacerdotes católicos y unos de ellos llegaron al evangelio. Ha evangelizado gente de la calle, de todas las condiciones, y varios de ellos han llegado al evangelio. Con esa condición él es amigo de varios políticos. Tenemos varios amigos políticos en la ciudad a través de mi papá. Él es amigo de gente de todos los escenarios, desde la policía hasta los opuestos y los contrarios y las antípodas él tiene amigos por todos lados. Y les habla de Cristo en su puesto, en su posición. Es decir, usted no necesita llegar solamente a ser un abogado. No, usted con lo que tiene puede impactar. Pero no ser impactado, sino impactar a otros. Y él me ha enseñado que nunca tema hablarle a ninguna de estas personas, no importa cuál sea su posición. Porque uno debe ver más que el título terrenal, el alma, que está a punto de perderse si se muere en esa condición. Que no le pase lo de unos entrevistadores que entrevistaron a uno de los hombres más ricos del mundo llamado Elon Musk, yo no recuerdo cómo se pronuncia, pero este personaje es uno de los hombres más ricos del mundo. Y cuando le hablaron de Cristo, prácticamente le pidieron el favor de que diga si acepta a Cristo. ¿Será que usted nos puede hacer el favor de
de recibir a Cristo? ¿Usted cree que un hombre de eso va a querer tener ganas de entregarse a algo que esa gente le habla hasta con miedo? No, cuando alguien habla de Cristo debe hablarlo con altura, debe hablarlo con firmeza, debe hablarlo con solidez. Pero para eso se refiere gente que sabe que no fue puesta en la tierra para ser influenciada, sino para ser influencia. Y cuando uno va a este asunto, uno se da cuenta que la carrera de este ser llamado el anticristo tiene que ver con influir al mundo para convertirlo como número uno. Yo le voy a decir rápidamente estos puntitos. Número uno, necesita un mundo totalmente impío para poder establecer su religión. Y para que sea un mundo impío, una de las primeras cosas que debe ocurrir es que a la gente ya no le importen sus valores ni sus principios, con tal de que le digan una palabra bonita que a todo el mundo le gusta, y es paz, seguridad. No importa si tengo que sepultar mis principios, pero yo quiero paz, yo quiero seguridad. Un mundo impío que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Y el punto 2 en el que quiero enfatizar es en este. El anticristo necesita, para permear su ideología religiosa, dos aspectos bien fuertes en la sociedad. A los que les sirva el un lado, los va a aprovechar, y a los que les sirva lo otro también. Diga, ateísmo y humanismo. El ateísmo, y aquí es donde quiero decirle algo que a usted le va a parecer aparentemente raro, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Hay un ateísmo descarado y directo, que es el que dice Salmo 14:1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Pero hay un ateísmo implícito. Y el ateísmo implícito lo ha venido promoviendo la Iglesia Católica Romana desde hace mucho tiempo, pero con mucha más fuerza a través del Papa Francisco. La existencia de la evolución fue aceptada y reconocida por la Iglesia Católica hace ya un tiempo, y ha declarado el Papa Francisco esto no me lo inventé yo, esto es conocimiento público. Busque las declaraciones de ese personaje y él dice esto: Dios no es un ser divino ni un mago, sino el creador que dio vida a todo. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, porque la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Papa Francisco. Y como por muchos años vendieron la idea de la infalibilidad papal, que lo que ellos digan era la última palabra, hoy en día existe lo que se llama el evolucionista teísta, que es el que cree que Dios le quedó como tan grande decir sea esto, sea aquello y ya, y él necesita de la evolución para mejorar a sus criaturas. Y lo promueve no el cristianismo bíblico, porque nosotros como cristianos no somos creyentes en la evolución, sino que por la realidad vemos la involución de las cosas. Los científicos hablan de una ley que tiene que ver con la tercera ley de la termodinámica, que todo tiende a destruirse con el paso de los años en lugar de a mejorar. Es todo lo opuesto, es todo lo contrario. Nosotros creemos que Dios es absolutamente poderoso para crear cosas lo suficientemente correctas para subsistir sin necesidad de una teoría que es ateísmo implícito, y se lo han venido enseñando. Por eso usted ve que los colegios llamados de católicos permiten esta enseñanza en sus escuelitas. A mí me lo enseñaron desde que estaba en la primaria, el evolucionismo. Y uno dice, y se lo dejan enseñar, pero vaya usted a ver si hay una clase especial de creacionismo, o en términos más de universidad, de lo que es la creencia bíblica que tiene que ver con el diseño inteligente. No existe, no hay clases de eso. Pero ¿quién está promoviendo eso? Si usted investiga hoy en día, aquí en Colombia, por ejemplo, casi no hay ni una universidad que sea netamente atea, así como no hay ni una universidad que sea cristiana.
pero está plagado de universidades que todos dicen, pero pues, católicos o seculares, pero son gente que sus cabezas pertenecen a la compañía de Jesús, a los jesuitas. Investigue qué creen ellos, qué doctrina tienen. Se dará cuenta que ellos, más que una doctrina moral, tienen una doctrina política, lo mismo que los fariseos. Los fariseos eran gente que no eran religiosos netamente, sino que eran políticos, además de religiosos. Era un partido político. Pero no se dan cuenta que esto está pasando hoy también en nuestra sociedad. Un ateísmo implícito, donde estos maestros son personas. Hablaba con alguien en Ipiales, está uno de los mejores colegios en Nariño, aquí en Nariño, y hace años ya, un pastor me decía, a mí me enviaron a estudiar a ese colegio, y mi profesor de religión era un sacerdote, y él era gay declarado. Y estamos hablando de hace muchos años ya. Así que ellos han tenido que hacer de lado la moralidad bíblica por el hecho de que ya tienen un ateísmo implícito desde sus bases. Por otro lado, necesitan una doctrina de humanismo. No confunda humanitario. No confunda usted humanitario con humanismo. La Biblia habla de humanitarismo, pero nunca de humanismo. La Biblia habla de leyes humanitarias. ¿Cuántos debemos aprender a ser personas humanitarias? Como hijos de Dios debemos serlo. Velar por las necesidades de los demás, está bien. Pero el humanismo, de arriba, en la punta del iceberg, dice el amor, el cuidado, el poner como primero al hombre, darle la relevancia a la humanidad. Pero no se dan cuenta que el humanismo tiene que ver directamente con quitar de lado a Dios, hacer de lado a Dios y darle prioridad o primacía al hombre. Ahí viene algo que, hay un periódico que se llama La Vanguardia, que dice algo que me llamó la atención y se lo voy a leer para que usted se dé cuenta hacia dónde va. Dice, el Papa Francisco ha sido muy influido por la escuela argentina de la teoría de la liberación, conocida como teología del pueblo. Dentro de la evolución del pensamiento católico en la era contemporánea, diversas corrientes biológicas crearon discordia en el seno de la Iglesia de Roma. Una de ellas, la denominada teología de la liberación, con raíces históricas latinoamericanas, presentó su tesis hace 50 años. Obviamente nada tiene que ver con la Biblia, porque sus orígenes están aquí en Latinoamérica más fuertemente, hace unos 50 años. La teología de la liberación, la emancipación de la sociedad, la liberación de la sociedad, de los pobres. Pero detrás de eso vienen muchas cosas más. Es decir, no es solamente los pobres, la gente, sino que es una base de la herejía interpretativa del socialismo y del comunismo. Socialismo y comunismo suenan bien al pronunciarlos, al definirlos. Se oye bien. Una sociedad que comparte, donde hay compartencia, pero no se dan cuenta que el modelo de la Biblia nada se parece al socialismo y el comunismo. El socialismo y comunismo tienen que ver con un Estado que redistribuye todo y tiene control, y finalmente él se queda con la mayor parte. Pero la Biblia no habla de socialismo ni de comunismo, dice que tenían todo en común, pero número uno, era voluntario. No era impuesto por ningún gobierno. Número dos, era dirigido por el Espíritu Santo. Y número tres, no estaban ellos impuestos a renunciar a sus pertenencias, sino que algunos de ellos, el mismo Pedro le dijo a Ananías y a Zafiro, ustedes se pudieron quedar con eso, pero ustedes quisieron mentirle al Espíritu Santo. Entonces, es una herejía de todo esto. Y cuando uno ve esto, esta ramera que le está preparando la religión del anticristo, no se está dando cuenta que al venderse a ellos, o sea, ellos piensan que tienen control. Por eso usted mira, cada vez que va a haber elecciones en cualquier país, o cada vez que alguien ya es electo, ¿quiénes son de los primeros que llaman a los candidatos o a los que van a ir? El papado. Y quieren tener reuniones, y tienen nexos, y tienen contactos con todos. ¿Por qué? Porque ellos están pretendiendo demostrar, tengo poder sobre las naciones. Pero no se dan cuenta que ellos también son
de otra manera, títeres de alguien mucho más siniestro y poderoso que es Satanás. Una influencia diabólica que está tomando el control sobre ellos. Incluso esto apunta, yo les voy a terminarle hoy con esto, mostrándole solo esto que es como la pequeña idea. Aquí usted ve al principal, uno de los personajes principales del islamismo con el principal del catolicismo, Papa Francisco. Y usted se da cuenta que ellos en el 2019 hicieron un pacto, y el pacto consiste en construir esto. Algunos dicen que en este 2022 esto va a salir a la luz. Lo que más me llamó la atención es que esto apunta hacia dos cosas. Aunque ya hay gente de poder, egipcios y otros que han opinado y dicen, no, eso es pura propaganda contraria para tratar de quitarle el verdadero propósito que esto tiene. Pero me llama la atención que el propósito de construir este lugar, a este lugar se le va a llamar la casa de la fraternidad abrahámica. La casa de la fraternidad abrahámica. Y uno dice, ¿qué es eso? Sencillo, una de estas va a representar a la religión cristiana, católica. Otra de ellas va a representar a la religión islámica, mahometanismo. Y otra de ellas va a representar a la religión del judaísmo. Dicen, ¿qué tienen en común esos tres? Pues que todos tienen como profeta o como alguien más importante a Abraham. Pero resulta que el cristianismo bíblico no. El cristianismo bíblico no tiene como el más importante a Abraham, sino al que es el padre de Abraham, aquel que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Voy a hacerles una sencilla pregunta. ¿Cuál es el símbolo más importante del catolicismo, que supuestamente representa el cristianismo? La cruz. Curiosamente, esto va a ser construido en un lugar bien importante de los Emiratos Árabes Unidos, territorio donde se va a establecer más adelante también el poder, la hegemonía del anticristo, todos esos sectores. Me llama la atención que a la Iglesia Católica, a pesar de que el que hizo el pacto fue el mismo Papa Francisco, a la Iglesia Católica allí no le van a permitir poner una cruz, porque en ese territorio del mundo es prohibido, es ilegal poner una cruz. Es decir, de entrada ya huele a una religión impositiva, donde una tendrá que rendirse a otra. Y finalmente lo han hecho porque son las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Y todas tienen una misma raíz. Pero lo que más me impacta es que tienen que sacar a Cristo de por medio. Porque el judaísmo no cree en Jesús, el islamismo menos. Y el cristianismo católico, aunque en la carta que él hizo, y yo le voy a ir leyendo detalles más adelante en la otra enseñanza, en la carta que el Papa hizo, finalmente termina diciendo, nuestro pacto es para finalmente agradar a Dios. Pero quieren sacar a Dios de esta religión y tienen que hacerlo. Tienen que sacar a Jesús de ese concepto. Así que hoy quiero que terminemos solo meditando en eso. Todo apunta hacia una nueva persecución religiosa y hacia una adoración imperial. Es decir, una adoración de tipo mundial. Todo está establecido. Por eso no se le haga raro, nada raro, que cada vez que hay pactos de paz y cosas en cualquier país del mundo, nunca hay un pastor evangélico cristiano allí, de peso, alguien de peso, no hay. ¿A quién invitan a esos pactos? Los mismos sacerdotes, pero no a los sacerdotes con teología conservadora, sino a todos aquellos que crean en la teología de la liberación. Por eso esta gente se vende al mejor postor, se prostituyen fe y terminan haciendo lo que es absolutamente aberrante. Así que, mis amados hermanos, esto con lo que quiero terminar, que está aquí atrás, este pacto, es solamente la antesala. Esto no es la religión del anticristo. Ellos ilusamente creen que ellos van a establecer la gran religión mundial. Pero al anticristo no le interesa una religión, número uno, donde se siga pronunciando a Dios. Por eso el islamismo radical, al igual que nosotros, y los islamistas
conservadores, al igual que el cristianismo bíblico y puro, y aún el catolicismo puro, no acepta esto. O sea, ve como algo inaceptable que en el mismo territorio se ponga una iglesia católica, una mezquita y una sinagoga. No lo ven como válido, no lo ven como aceptable. Porque ellos dicen, nos están llevando hacia un ecumenismo, donde el concepto del ecumenismo es, al fin y al cabo todos vamos para el mismo lado. Al fin y al cabo todos creemos en Dios. Al fin y al cabo hay un solo Dios. Pero ellos dicen, al fin y al cabo hay varios caminos al cielo. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por esa razón tienen que quitar a Jesús de este concepto, porque en el islamismo, en el cristianismo católico y en el judaísmo, cualquier camino les sirve, porque no han encontrado el verdadero camino. Pero ¿cuál es entonces nuestro deber en este tiempo, amados hermanos? Saber que estamos viviendo en la época de la creación de una nueva religión que se llama el Crislam. Crislam. En los Emiratos Árabes Unidos, en 2022, ¿qué año estamos? Se inaugurará un gran complejo interreligioso, el lugar llamado la Casa de la Familia Abrahámica. Albergará una mezquita, una iglesia y una sinagoga. El proyecto tiene como objetivo alentar a las personas a promover, mire, por encima se ve bonito, la fraternidad humana y la solidaridad. La Casa de la Familia Abrahámica es un proyecto que tendrá lugar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y albergará una mezquita, una iglesia y una sinagoga en el mismo complejo. Se inaugurará el año, esto lo escribieron en el 2020. El proyecto tiene el respaldo del gran imán Al-Ashar y el Papa Francisco. Además está supervisado por el Comité Superior de la Fraternidad Humana. Hay un comité que se llama el Comité Superior de la Fraternidad Humana. En las cercanías del sitio habrá un centro cultural. El mismo tendrá como objetivo adelantar a las personas y ejemplificar la fraternidad humana y la solidaridad dentro de una comunidad que aprecia los valores del respeto mutuo y la convivencia pacífica. Esto lo dice un periódico ya español. Me llama la atención que para el momento en que estaban escribiendo, el 20% del proyecto ya estaba completo y se espera que abra en 2022. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que ya ante nuestros ojos ya hay luces de todo lo que la Biblia ha venido mencionando. La idea de volver a una época similar a la de Nimrod, donde haya una unión. El Papa Juan Pablo II comenzó mucho a hacer ese trabajo. Él empezó a llamar al líder principal de la Wicca. ¿Y quién es el líder principal de la Wicca? La Wicca es la religión satánica y de brujería más poderosa del mundo. Y ahí él los invitó para hacer fraternidad, unión. Al budismo, al hinduismo. Pero este otro fue mucho más intelectual y dijo, vamos a comenzar uniendo a los más poderosos. La iglesia más numerosa hoy en día ya no es el cristianismo católico, sino el islamismo. El judaísmo no tiene mucha gente, pero tiene algo en común. Y por eso los unificaron. Con el único concepto, quitar a Jesús de en medio. No pueden decir, Jesús no los une porque no tiene nada en común con Jesús. Pero dicen Abraham. Y a Satanás no le importa que pongan a ningún hombre por encima, mientras él permite que se le suba esa ramera, se le suba y cabalgue como si estuviera tomando control, pero no se da cuenta que finalmente, cuando bien ha hecho ese trabajo, porque lamentablemente, como dice un pensamiento por ahí, un epitafio, dice que había un epitafio sobre la tumba de un personaje, de un político, y decía, aquí yace el cuerpo de un hombre que hizo el bien e hizo el mal. Eso sí, cuando hizo el bien lo hizo mal, y cuando hizo el mal lo hizo bien. Y no se dan cuenta que la gente que le está haciendo este trabajo, también el bien lo están haciendo, el mal lo están haciendo re bien. Pero no se dan cuenta que finalmente el diablo les va a pagar muy mal. Por eso concluyo diciendo que vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena serle fiel a Él. Él no nos va a fallar.
Hay un canto que dice: puedo confiar en el Señor, que Él no va a fallar. El diablo le falla aún al que le sirva bien. Y esta gente han vendido sus principios morales. No se le haga raro que hoy en día hasta el catolicismo, el católico de verdad, de principios, la gente católica de verdad no le come cuento al Papa. Porque esa gente dice: no, pero eso no fue lo que enseñaron mis antepasados. Ellos no creen en el divorcio, ellos no creen en la evolución, ellos no creen en el aborto, ellos no creen en el LGTBI. Busque, ¿a qué papa se le llama el amigo de los gays? Al actual papa, porque todas sus políticas las hace en favor de ellos. Y cuando usted lea a fondo el pacto que les voy a leer en la próxima clase, usted, o en el próximo mensaje, usted se va a dar cuenta de cómo todo apunta hacia allá. Así que oremos. Quiero que se ponga de pie, mis amados hermanos. Vamos a orar. ¿Por qué es necesario orar en este tiempo? Porque la iglesia despierte, abra sus ojos y se dé cuenta de que sus hijos deben seguir asistiendo a las escuelas, a los colegios y a las universidades. Pero usted es el responsable de haberlos fundamentado primero. Yo nunca pensé que iba a estar de acuerdo con un ateo, pero un ateo dijo algo que me impactó mucho y casi que digo amén cuando ese hombre dijo eso. Dijo: evangélicos, dejen de estarse quejando de nuestro tipo de educación que le estamos dando a sus hijos y adoctrinamiento que les estamos dando a sus hijos y las enseñanzas y lo que les queremos meter a costa de lo que sea a sus hijos. Dijo: evangélicos, más bien dedíquense ustedes a enseñarle a sus hijos en sus propias casas, de manera que cuando vengan a nuestros institutos ya estén tan sembrados en lo de ustedes que nosotros no seamos capaces de sacarle esa ideología. Así que el trabajo nos toca hacerlo a nosotros. No le demos el trabajo al diablo ni a los que han sido permeados por ese sistema. Por eso yo doy gloria a Dios que en esta congregación hay hermanos y hermanas de todas las esferas, gente como mi padre, que con su boca dijo: tal vez no llegué a ser un abogado, pero no sabe cuánta influencia tiene siendo un humilde vendedor ambulante. Incluso él ni siquiera es ambulante, él es estacionario. Ahí la tarjetita dice estacionario, manipulador de alimentos, dice. Pero usted puede bendecir a su sociedad con la carrera que usted tiene. Aquí entre ustedes hay abogados, hay profesores, hay docentes, hay geógrafos, hay gente del área de la salud, hay gente en el área del comercio, de la mercadotecnia, en todas las áreas. Gente que trabaja en todas las esferas, desde las profesiones como lo que tiene que ver con el trabajo más importante. Imagínense si la iglesia séptima no tuviera hermanos como el hermano Marco o el hermano Juan Carlos, que son los que han hecho toda esta cantidad de arreglos y todo esto. Ellos han hecho ese trabajo. Pero hay hermanos que ustedes piensan, el diablo le quiere meter eso a muchos. Pero yo cómo sirvo a Dios aquí en mi negocio, en lo que yo hago. No, usted puede impactar generaciones si usted se siente lo que realmente es. Usted no es cualquier cosa en la tierra, usted es un embajador del reino de los cielos y debe vivir como tal, debe portarse como tal. Porque estamos viviendo en el camino hacia una religión terrible. Por eso quiero que oremos, Señor y Dios. Hemos venido una vez más ante tu presencia para darte gracias. Sé que entre este grupo de hombres y mujeres que están en este lugar hay personas, hay desde niños hasta ancianos, que tú los puedes seguir usando grandemente para impactar las generaciones. De manera, Señor, que aunque tengan que cumplir el mandato que dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Debemos entender, iglesia, en este tiempo, que no podemos esperar que el sistema nos aplauda, nos reconozca, nos quiera. Al contrario, el sistema dominado por las tinieblas va a querer sacarnos del camino.
mundo, pero hemos de ser luz en medio de las tinieblas, hemos de ser sal en medio de las tinieblas, hemos de ser la gente que pueda dar el mensaje que este mundo necesita. El mundo se está perdiendo, se está corrompiendo, hay odio, hay rencor, hay amargura. La única solución en esta sociedad, en esta patria, en este mundo, no la tiene el mundo, la tiene usted, porque Cristo vive en usted. Declare, demuestre, no solo les predique el evangelio, vívales el evangelio, de manera que la gente pueda decir: vale la pena ir a ese lugar, vale la pena entregarle mi vida a Cristo. Entréguele a sus hijos, entréguele a su familia, entréguele su mente, entréguele su hogar, entréguele su matrimonio, entréguele su familia al Todopoderoso. Y aun cuando el diablo quiera meter sus sucias garras en su hogar, va a encontrarse con una muralla de fuego y con una gente que ora, pero también educa, que también enseña y que no permite que el enemigo permee su casa, sino que al contrario lo va a echar fuera y va a alcanzar y rescatar a aquellos que están dirigiéndose hacia la destrucción. Declaro victoria en el nombre de Jesús. Alguien que grite amén y amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso para Jesús, dándole gloria, dándole gloria.